Ignition. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, Ignition. Bienvenidos a De la ciencia a la ficción. Un podcast con un toque de ciencia y mucho de ficción. Bienvenidos a una nueva edición de su podcast de la ciencia a la ficción. Yo soy Héctor McCoy y los saludo como siempre esperando que se encuentren muy bien. Y al día de hoy vamos a hacer un truco de magia de esos de vamos al pasado y el futuro y no es viaje en el tiempo, sino, bueno, pues sí, como ya vieron, vamos a hablar de los supersónicos. Van a decir, uy, estos viejitos, pero ni tan viejitos porque el joven Raúl Hernández Skywaco es muy joven. ¿Cómo estás, amigo? Muy bien, gracias. No me consideraría alguien muy joven. Tal vez joven desde el punto de vista de una persona de la tercera edad. Pero si le preguntas a un adolescente o a un niño de entre 10 y 15 años, va a decir que soy un señor. Entonces dejémoslo en que sí, algo joven. Muy joven, ¿no? Algo joven. Bueno, pues comparado conmigo, sí, eres un chavo, ¿cómo no? Dejémoslo así, ¿verdad? Estamos chavos en el corazón chavos. Y en la mente, que es lo que importa. Uh-huh. Oye, pero pues vamos a hablar de los supersónicos y uh-huh. esta caricatura. A mí me tocó verla en los 80s. A ti te habrá tocado verla, pues, ¿qué? ¿Los 90? Finales de los 80 y en los 90, que fue mi infancia. Porque te diría en los 80, pero una vez más, aquí hablando de las edades, a mí nomás me tocó vivir 5 años de los 80 y pues a los 3, 4, 5 años como que todavía no. Bueno, a los 5 a lo mejor ya como que vas agarrando la onda, pero a los 3 años pues no. Pero sí fue como parte importante de mi infancia. En general, las caricaturas de Hanna-Barbera, pero sí, los supersónicos era algo que pasaban una y otra vez. Exacto, sí. 5. Sí, de esas caricaturas que repetían. Yo debo confesar que no era fan de los supersónicos. Nunca he sido fan de los supersónicos. O sea, me gustaban, por ejemplo, los Picapiedra, Don Gato. Uh-huh. Pero los supersónicos, la personalidad de Sónico siempre era así como que, ay, este señor me dio. Uh-huh. O sea, me gustaban otras cosas, ¿no? Que yo veía así, ay, qué chidos los inventos, pero como tal, los personajes era así medio. Yo, más o menos similar, nunca fui particularmente fan, pero lo que sí me gustaba mucho justo era la idea del futuro, todo lo que presentaban como de cosas Exacto. Que no existían en aquel tiempo, que si ahorita vemos la serie, aparte de que tiene este look viejito, como retro, bueno, más bien vintage, sí. Pero muchas de las cosas que presentaban ahí, yo siento que si lo vemos ahorita son cosas normales para nosotros, pero que en aquel tiempo eran impensables y justo solamente imaginación de los creadores. Sí, ahorita vamos a platicar de todo eso. Este programa va a tener, pues, obviamente animación, las caricaturas, va a tener hasta doblaje, tecnología. Va a estar entretenido y muy divertido. Vamos a empezar por el principio, ahorita que hablabas de estos personajes de Hanna-Barbera. Uh-huh. Yo creo que todos hemos visto por lo menos algo, hasta lo que no pensamos que es de Hanna-Barbera. Porque hacían muchas cosas estos dos personajes. Por ahí yo cuando era chavo pensaba que era uno solo y luego resultó que eran dos. Era una señora que se llamaba Hanna y se llamaba Barbera. Sí, la verdad es que sí me pasaba así. La señora Hanna-Barbera, ¿no? Pero no, eran William Hanna y Joseph Barbera. Que eran creadores, pero también después fueron productores de varias cosas. Sí, y en parte, o sea, la estética de sus personajes estaba muy bien unificada, entonces no importa que vieras a los Picapiedra, que obviamente eran cavernícolas, que su extremo opuesto eran los supersónicos, porque era una caricatura sobre el futuro,
y todo lo que estaba alrededor de ello, ¿no? Por ahí andaba el oso Yogi. Yo llegué a ver, por ejemplo, ya muy noventera, porque esa no era de los viejitos que tomaron a personajes de diferentes caricaturas para hacer una nueva, como los buscatesoros de Yogi. Sí. Y ahí ya mezclaban a varios, por ahí andaba Huckleberry Hound, que tenía, también veíamos al Cabazorro, el cabón en inglés, Tiro Loco McGraw. Ajá. Pepe Luis, ¿no? Su burrito. Ajá. Pero esa caricatura de los buscatesoros de Yogi fue de los 90 o de finales de los 80 tal vez, pero no, o sea, más bien tomaron a los personajes como de muchos que existían pues que estos son de los 60, 70, la mayoría de las caricaturas originales de Hanna-Barbera. Sí, en esa que dices, creo que por ejemplo, Don Gato era el que los mandaba a las misiones. O algo. Ajá, era como el Charlie de Los Ángeles de Charlie. Sí. El Charlie era Don Gato. Sí, y salía se me olvidó ahorita ¿cómo se llama la pantera de esta rosa, no? Es que según yo he tenido como varios nombres porque en alguna ocasión creo que lo recordé haber visto como Leónidas, pero no era Leónidas. O sea, en esa caricatura tenía un nombre diferente. Sí. Pero sí, justamente que era como el inglés que hablaba todo así da igual. Sí. Y salía también los investigadores estos, creo que el gato y el ratón que salen con gabardina, ¿no? También salían, si mal no recuerdo. Sí. Se me fueron sus nombres, pero sí. En mis tiempos eran Fisgón y Despistado, pero en ese entonces ya no sé. Porque como dices tú, algunos les cambiaron el nombre. Ajá, pero tiene que ver también como con adaptaciones de los nombres originales en inglés, porque a mí algo que sí me gustaba mucho de los Supersónicos es que los nombres, o sea, desde el nombre de la caricatura, porque la caricatura en inglés se llama The Jetsons, Ajá. y Jetson es el apellido, pero son totalmente diferentes los nombres en inglés a en español. Sí. El papá es George Jetson y en español se llama Supersónico, entonces lo que hicieron al hacer la traducción, diagonal, adaptación, fue utilizar todas las palabras que pudieran terminar en sónico para el nombre del resto de los personajes. Sí, exacto. Oye, ya nada más para esto de los Hanna-Barbera, todos los que tienen este diseño parecido, por ejemplo, los Picapiedra, los Supersónicos, Don Gato, todos estos personajes que tienen más o menos parecido a la cara, el cuerpo, todos esos son creación de ellos. Porque, por ejemplo, hay versiones de los Super Amigos que produjeron ellos. Hay, si mal no recuerdo, los Cuatro Fantásticos también los produjeron ellos, pero los diseños en ambos creo que son de Alex Todd. Alex Todd, sí, correcto. Tondar el Bárbaro, no sé si eran de ellos, o sea, producidos. Es probable que sí, e incluso creo que los diseños también eran de Alex Todd en Tondar. Pero los dibujos, digamos, los otros, sí eran creación de ellos. Que por ahí, leyendo sobre estos compañeros Hanna-Barbera, pues decían que fueron muy criticados, a pesar de que eran muy talentosos y que en un principio sus carreras ganaban premios por las animaciones, sobre todo con Tony y Jerry, que es con lo que empezaron, pero después decían, oigan, la neta es que se ahorran mucha lana repitiendo fondos, repitiendo... Sí, creo que era mucho más notorio en los Picapiedra porque de pronto veías correr o iban en la calle, ¿no? En el troncomóvil, sí. O veías corriendo a Pedro y Pablo sí. Y era como esa casa pasó hace 2 casas. Todas las casas eran iguales y nada más era como una y otra vez. Pero vaya, o sea, para los fines prácticos, que era mostrar al personaje corriendo, el fondo no importaba tanto. Además, por lo menos en el caso de los Picapiedra, pues vivían en una especie de suburbio ambientada en la época de las cavernas. Tiene sentido que todas las casas sean iguales. Sí. Por ejemplo, Don Gato, el callejón a veces tenía como 3 kilómetros de largo, ¿no? Matute caminaba por el callejón con su macana y cantando esta canción la canto yo todo el día, y caminaba y nunca se acababa el callejón, ¿no? La calle era eterna, el callejón era eterno. El callejón era eterno, exacto. Melquiades era el león rosa. Ah, Melquiades, exacto. Melquiades. Sí, como dices, con ese acento así de da igual, a la derecha, a la izquierda, ¿no? Bien raro. Exacto. Y además nos tocó todas estas caricaturas, probablemente esas ya no eran nuevas y tenían
otro tipo de doblaje, pero las originales pues, nos tocó esa como época de oro, ¿no? Del doblaje. Sí. Y yo creo que todos crecimos pensando que imitábamos las voces, aunque no. Y Aunque no es- aunque no es de los, o sea, el ejemplo más claro, aunque no es de los supersónicos, pues es el Benito Bodoque. Que Benito Bodoque probablemente es la razón de que Don Gato fuera exitosa aquí en México, Latinoamérica, no sé, supongo que también. A diferencia en Estados Unidos, porque Don Gato en Estados Unidos no es, pero para nada popular, no es ni de cerca de los productos más exitosos de Hanna-Barbera. Y aquí en México sí, pero justamente Ujú, por sí. esta parte del doblaje era radicalmente opuesto el timbre, el color de voz que tenía Benito, porque en inglés el chiste es que era que se veía muy pequeñito, muy cute y muy tierno. Sí. Y tenía una voz así. Y en español, que está, Sí. que para mí uno de los más grandes de la historia del doblaje, que es Jorge Arbizu el Tata, que le toca interpretar a Benito, y pues lo hace todo así. O sea, totalmente diferente y Sí. se volvió algo muy, muy llamativo, ¿no? O el hecho de que a Cucho, para empezar los nombres, porque Cucho no se llama Cucho en inglés, ¿no? Aunque tiene un parecido, ¿no? Porque es Shushu. Pero, por supuesto que en inglés no tenía acento yucateco, o sea, No. Sí, haber sido sureño o algo así, a lo mejor no sé, ni idea, nunca me he puesto. es probable, o sea, a por el oírlo. tipo de lugar, de barrio en donde se supone que viven Don Gato y su pandilla, sí, totalmente, es más bien como son pandilleros medio mafiosones y podrían encajar en el estereotipo de hablar con un slang, no sé, a lo mejor incluso afroamericano, aunque los gatos son de diferentes colores, y hablar, o sea, tiene mucho esta onda como de jazz y así. Sí, Creo que el doblaje supo adaptarlo porque por supuesto que en México no teníamos a lo mejor el background de entender cómo es que hablan o hablaban en ese tipo de lugares. Y fue como, bueno, vamos a darle personalidad de alguna manera para que no se escuchen pues nada más como un montón de gatos platicando. sí. No, y es que además, en ese entonces yo supongo que no había acceso a decir, sí voy a escuchar la voz original, ¿no? Pues, escuchábamos lo que había. Hoy Uh-huh. uno las caricaturas las puede incluso elegir si las quiere en inglés, en español, En japonés. en japonés, o sea, las opciones luego hay. Sí, Pero en ese entonces, pues, Era las lo que daban y ya había. era lo que había. Y algo que comentas muy significativo es, por ejemplo, la voz de Benito. Que al igual que los supersónicos, solamente hay una temporada de Don Gato. Uh-huh. Los supersónicos también fueron una temporada. Y, por ejemplo, en la misma temporada de Don Gato, hay episodios en los que Benito no es su voz. Y uno dice, ay, esa no es la voz de Benito, ¿no? Porque es la del Tata. Justamente hablando específicamente de los supersónicos, el doblaje más conocido no es un doblaje del tiempo en el que salieron las series originales, porque el doblaje de los Picapiedra, de Don Gato, sí es un doblaje más o menos como de la época de los finales de los 60, principios de los 70. Y los Ok. supersónicos no, los supersónicos su doblaje sí es como de los 80. Aunque existen episodios en los que, como dices, esa no es su voz, pero es porque es un doblaje de, digamos, de su tiempo original de los supersónicos, en donde Super tiene una voz totalmente diferente y no, esta voz como que habla así. Tiene una voz totalmente Sí. diferente Supersónico en algunos Sí. capítulos. Y se sienten como si fueran episodios viejos. Es muy raro porque es la misma serie, solamente cambia el audio, pero también le da mucha identidad, aunque los supersónicos no tienen, o por lo menos no es el más conocido, el doblaje clásico. Sí, aunque me encontré los nombres de los actores que hacían el doblaje y sí son pues de aquellos entonces, algunos, Sí, por ejemplo, la Chilindrina, o el mismo Tata, señor Sergio de Bustamante, que en algunos episodios, que es lo que te comentaba, hizo la voz de Benito en Don Gato. uh-huh. Si mal no recuerdo, por ejemplo, uno que me gusta mucho y que es protagonista Benito es donde le van a dar las llaves de la ciudad a su mamá. Ese capítulo no es el Tata, es otra voz. Entonces, pues precisamente ahí donde es el protagonista, porque es el señor alcalde, no estaba el Tata, ¿no? Pues qué lástima. Pero acá sí, exactamente, la voz de Super tiene dos voces. Bueno, yo recuerdo dos voces, una más normal, como más gruesa,
Y la que dices, ¿tú que hablabas? Sí, ay, señor Júpiter, ¿no? Así todo, Exactamente, sí. como aguardientoso, medio raro. Lo que pasa es que es que los Supersónicos, digamos que tienen 3 temporadas. La clásica es la primera temporada, esa es la que tiene el doblaje como viejito, pero esa es como la de la época de los 60s. Y luego la segunda y la tercera temporada son ya de los 80s, de mediados finales de los 80s, y por eso es que tiene este otro doblaje. Y Sí. los otros se sienten como episodios viejitos, pero en México continuidad en las caricaturas simplemente no existía en aquel tiempo, entonces un día te podían pasar un episodio de los 60s, Sí. otro de los 80s, y de diferentes momentos. Qué bueno que no había como tal una continuidad, o sea, sí existía continuidad porque, por ejemplo, recuerdo que Cometín en algún momento adopta a creo que es Orbitus, el que es como un monito de peluche con las piernas de resorte. Sí. Orbitus no existe al principio, entonces si de pronto en un capítulo lo tiene y en Y el otro siguiente no. ya no está, pues es porque ahí hubo un error de continuidad en la transmisión, porque en la producción sí va todo en orden. Sí, de hecho, como comentas, son varias temporadas, pero no se hicieron en el mismo momento. La primera, que es del 62 al 63, son 24 episodios, Uh-huh. y las otras dos son del 85 al 87, que curiosamente decidieron hacer la producción con exactamente los mismos diseños, o sea, no metieron nada nuevo, a pesar de que ya habían pasado 25 años, no quisieron meter nada nuevo, porque hablando de Don Gato, yo me acuerdo que sí hicieron alguna nueva temporada y ahí sí los diseños ya eran, pero fue que el finales de los 90, en los 2000, no sé, no recuerdo exactamente. Y ya después las películas que fueron producción mexicana totalmente. O sea, ahí más bien aquí en México se consiguió los derechos de Don Gato porque supongo que estaban muy baratos porque en Estados Unidos no es famoso. No entonces lo quieren. era como, así de, oiga, nos pueden, queremos los derechos de Don Gato para hacer una película. ¿Qué quieren? ¿Los qué? ¿Para qué? ¿Quién es Don Gato? Primero dijeron, ¿quién es Don Gato? Exactamente, ¿quién es Don Gato? Y por eso lo termina siendo una película totalmente de producción mexicana con la licencia oficial de Hanna-Barbera de Don Gato. Yo vi nada más la primera película, ahí todavía alcanzó a ser la voz de Benito el Tata, si no me equivoco, pero en la 2 ya no estaba con nosotros el buen Tata Arbizu y la tuvo que hacer alguien más. La segunda no la vi y pues digamos que está como dentro del contexto, pero yo la neta es que sí sentí que estaba muy fuera de lo que estábamos acostumbrados de ver de historias de Don Gato. Pero no sé en qué plataforma se podrán ver. Probablemente, no sé si a lo mejor en HBO Max o algo así. Pero probablemente, pues como, bueno, por el estudio, quién sabe cómo esté. Bueno, eso sí. Está raro, ¿no? Porque luego antes los derechos son de uno, el estudio es otra cosa. Quién sabe si les dijeron, bueno, pues hazla y tú arréglate la distribución y luego a nosotros danos la lana de Top Cat, porque pues Don Gato no lo conocemos, no sé de qué nos estés hablando. Entonces, quién sabe dónde se pueda ver. Pero sí. Bueno, la serie está en HBO Max. La original. La primera película, que es Don Gato y su pandilla, está en Prime Video. Y la segunda debe estar en Claro Video y en Cinépolis Click, pero para renta, no como para streaming normal. O sea que está dividida, toda repartida. Sí, o sea, la serie tiene sentido que esté en HBO Max por Hanna-Barbera, pero la película sí por producción, pues al parecer está en Prime Video, por lo menos la primera, ahí pueden echarle un ojito. Sí, que bueno, tema aparte, pero sí de las caricaturas viejitas, Don Gato fue de las que sí llegué a comprar en DVD. Uh-huh. Tengo por ahí ese estuche que eran dos, como dos cajitas que traía varios discos. Don Gato también, pues obvio, es creo que la caricatura de Hanna-Barbera más querida entre los ñoños, o independientemente de las otras que decimos que llegaron a producir, uh-huh. De ellos, creo que es la más querida. Y los Supersónicos, a mí se me hizo, no tenía yo este dato de que se habían hecho en los 80 nuevas temporadas, pues sí se me hizo muy raro porque, como decimos, no era... Sí, pasó mucho tiempo y no sé qué tan querida era, por lo menos en Estados Unidos supongo que sí era una serie que la gente preguntaba por ella, los Supersónicos, pero bueno, los de Jetson, mira, hicieron 2 temporadas más. Yo supongo que
yo supongo que en Estados Unidos sí debe tener, por lo menos más que Don Gato, mayor nivel de reconocimiento, porque a final de cuentas, creo que parte de que estemos platicando de esto ahorita es que salió salió un tuit viral, realmente, un tuit, porque pues, tal cual como publicación o algo así, no hay nada, de que se supone que en estas fechas sería el nacimiento de Supersónico, de George Jetson, por sí. ciertas situaciones en la serie, en la que, tal cual, en un episodio, hay un médico que analiza a Super y le dice que está en perfecta salud, que él podría vivir hasta los 150 años, y después anda haciendo ahí como pruebas como de deporte extremo, y se ve que está como en un paracaídas o algo así, y dice que tiene miedo de morir, y dice, oigan, todavía me faltan buenos 110 años, entonces dices, ok, Super tiene en ese momento 40 años, y la serie está ambientada en el 2062. Réstale esos 40 años y tenemos el 2022 como el año en el que nace George Jetson, Supersónico. Pero la fecha sí es totalmente inventada. O sea, según yo, más bien fue como que alguien le puso fecha, porque incluso hay dos. Hay una fecha que dice que es de agosto y otra dice que es de finales de julio, que es la que se volvió viral recientemente. Y por eso creo que tiene los Supersónicos mejor recepción o mejor recuerdo entre la comunidad norteamericana que Don Gato, por lo menos, porque sí se volvió, o sea, como viral en general, no nada más entre los latinoamericanos o los mexicanos que somos los que conocemos más a Don Gato. Entonces por eso dije, ok, tiene sentido esto que están diciendo, pero oficialmente no hay una fecha exacta, solamente el año. Entonces sí, en teoría este es el año en el que nacería Super. Lo cual, dentro de las cosas, porque obviamente la serie le ha atinado a varias cosas como vaticinio del futuro, espero que no le atine, aunque siento que vamos para allá, a que en algún punto, entre el nacimiento de Super y el 2062, que es cuando sucede la serie, vamos a tener que vivir en las nubes porque el planeta está demasiado contaminado. Totalmente vamos en ese camino. No sé si esa vaya a ser la resolución, vivir arriba de las nubes, porque todo está lleno de smog y contaminación, pero en algún momento, a mí ahí sí me puse a pensar, bueno, pensando en la realidad, Super nació en una tierra normal, le tocó vivir la transición a escalar edificios y a vivir por encima de las nubecitas. Como hemos dicho en más de una ocasión en este programa, pues el futuro ya nos alcanzó y ahora resulta que Super ya es más joven que nosotros, va naciendo o van a nacer en los meses que faltan. Y esto de las casas en las nubes, pues sí, o sea, no se ve mejora, no se ve como pueda cambiar las cosas, ojalá que sí, pero pues la verdad es que no es que seamos pesimistas, pero somos realistas. Somos realistas, exactamente. Y hablando de Super, en el intro, que es muy sencillo, el intro de los Supersónicos, ahí te muestran y te dicen los nombres de los personajes en una musiquita muy sencilla. Y creo que es, no sé si de las pocas caricaturas que en el intro te dice, estos son los personajes y te llaman así y vámonos, ¿no? Entonces te va diciendo, conoce a George Jetson, el que van en su carrito volador, que de las cosas del futuro, pues creo que eso es de lo que vamos a ponerle tache, no existe como tal todavía. Sí existe, por lo menos, nomás que son prototipos. Sí. O sea, no hay nada comercial, no hay nada funcional. Sí, no hay una producción. Ajá. Exacto. Sí, todavía no llega a la parte en la que podamos usar un carro volador así común y corriente. Muchas otras cosas sí, ya pues las vamos a comentar. Pero bueno, pues va Supersónico, George Jetson en su carrito volador, y ahí va presentando a su familia. El siguiente es Elroy. Boy Elroy le dicen en la cancioncita, que es Cometín Sónico. Cometín, está bien, digo, pues no se me hace raro, pero pues, Cometín. Luego sigue la hija, que es Judy Jetson, que es Lucero. Supongo que tiene sentido que sea Lucero, porque pues hay cosas que vienen ahí que de los planetas y cosas, ¿no? Entonces, Lucero Sónico, y al final dice que
la esposa es Jane, que en español es Ultra. A mí me encanta, por lo menos de Super y de Ultra me encantan los nombres en español. En inglés entiendo esta onda de que sean George, Jane, o sea, como nombres muy Comunes. comunes, Sí. tradicionales, clásicos Sí. de Estados Unidos, en inglés, pero en español, Super Sónico y Ultra Sónico, me encantan esos nombres de personajes. Sí, y por ejemplo, el jefe, que es el señor Júpiter, lo conocemos aquí. O sea, era Mr. Cosmos Paisley, pero pues aquí era el señor Júpiter, ¿no? Y con y además el Super siempre se ¡ay, señor Júpiter! Y el otro aquel, ¿no? Siempre lo quería correr, siempre lo hacía menos. Uh-huh. Porque la idea de la serie es que igual que los Picapiedra, igual que los Simpson, ahora es que son siempre familias de clase media, ¿no? Que con broncas no es gente que viva, no sé, con harta lana, nada, sino es gente de clase media. Uh-huh. Entonces los jefes ahí, al igual que el señor Rajuela a Pedro o Burns a Homero, pues siempre los andan haciendo menos, ¿no? Los, y ahí no era la usan como herramienta, como sí, para llegar a sus fines, a sus medios. Que por ejemplo en el caso de Super, el señor Júpiter tenía su competidor que era el señor Cogswell, que siempre como que andaba tratando de robarse las ideas del señor Júpiter, y en más de una ocasión Super es el que termina en medio de la pelea de estos dos y tratan como de, Super, ya te está tratando mal el señor Júpiter, vente a trabajar conmigo y tráete todos los secretos de la compañía. Y el señor Júpiter, oye, Sónico, regresa para acá. Sí, era bastante divertido. Que que dices que el señor Coswell era igualito al señor Rajuela, ¿no? Ajá, idéntico, sí. Era el mismo. Ajá, era su descendiente. Sí, que luego por ahí hay teorías, ¿no? De los Picapiedra y de hecho hay una película de los... Hay una película donde se conocen. Los supersónicos conocen a los Picapiedra. Exacto. Picapiedra, no vayan a salirme con Picapiedras. Sí, por ahí he visto videos en YouTube que dicen los Picapiedra. Es que, bueno, aquí cabe hacer un señalamiento de por qué en inglés el apellido va en plural, como The Simpsons, The Jetsons, The Flintstones. En español no decimos los Hernándezes, decimos los Hernández. Sí. En español el apellido va en singular, entonces en español es los Picapiedra, los Supersónicos. Bueno, no sé si les dicen los supersónicos, pero ahí más bien tiene que ver con la palabra y no con el apellido, porque serían los Sónico, porque ese es el apellido. Pero los Simpson, los Picapiedra y demás. Sí, entonces lo que hacen al traducirlo, según ellos, es agregarle la S final. Uh-huh. ¿No? O sea, como Flintstones, Picapiedra. Porque en inglés, en español, el plural lo tenemos en la palabra, o sea, en el apellido, pues, y en inglés, uh-huh. Más bien al revés, en español lo tenemos en el artículo, que es los Sónico, los Picapiedra, y en inglés es al revés, en inglés donde está el plural es en el apellido, porque el primero nada más lleva the, y si dices the Jetson es en singular, entonces tiene que ser Jetsons para que sea plural, y ya, nunca digan los Simpsons, ni los Picapiedras, es los Picapiedra y los Simpsons, sí. Ni los Jetsons. No, porque esos nadie va a decir los Jetsons. Los supersónicos. Los supersónicos. Bueno, sí, y está esta película donde los supersónicos conocen a los Picapiedra, uh-huh. Y que decimos que el señor Rajuela o el señor Coswell es igualito al señor Rajuela. Hay un episodio de Don Gato donde están en un museo que dicen que están los hombres de edad de las cavernas y están Pedro y Pablo. Entonces era un intento primigenio como el de Pixar de unir a todas sus franquicias, unir todas sus franquicias en un solo universo. Sí, ya después como dices tú, bueno, pues algunas cosas como los cazatesoros de Yogi, pero en la actualidad ahí en HBO Max hay una serie que se llama Jellystone, en donde también mezclan, o sea, juntan a varios de los personajes de Hanna-Barbera. Esa es animación reciente. Ok. Sí, en aquellos entonces pues, solo eran como easter eggs, ¿no? De los
personajes de estas series y no pasaba de eso, de ser, ay, mira qué chistoso que ya aparecieron. Pero aquí sí, o sea, aquí sí, porque sí hay interacción de estos personajes, tanto los supersónicos como los Picapiedra, que están ahí juntos. Y es lo que decimos, bueno, te digo, el diseño de Hanna-Barbera pues es muy especial. Por ejemplo, estos perfiles en los que se les ve la boca como hablando, pero se les ve como el cachete de fondo, ¿no? No sé, muy raro. Sí. O sea, a mí siempre se me hizo muy raro. Yo decía, un poco a ver, cubista. me voy a poner en el espejo así de perfil. ¿Y por qué no se me ve el cachete así como salido? Esas líneas, ¿no? Ajá, en la cara. La línea de expresión que va de la nariz a la boca, sí. Exacto, sí, también muy marcada la línea. Y bueno, pues que luego no tienen cuello, otros son parejos. Algunos sí, pero casi todos son parejos. Pedro es parejo, Pablo es parejo. Bueno, los supersónicos, bueno, los que son, más bien los personajes que son delgados, si bien no les dibujan hombros, porque tal cual el cuello como que nada más de pronto se va haciendo más ancho como de botella. Se van echando, sí. Ajá. Pero digamos que ahí sí se alcanza a notar un poquito más el cuello. Incluso en algunos casos les dibujan ahí la manzanita, el cogote. Ah, sí. A los que son muy flaquitos, pero sí. Yo pensaba que la gente no era así hasta que vi al Piojo Herrera, de verdad. Sí, ¿no? ¿Estás diciendo que se ve como dibujo de Hanna-Barbera? ¿Que se ve como Pablo? No, ¿cómo crees? Sí, ¿no? Era así. El Piojo Herrera puede ser Pablo o no de Hanna-Barbera, pero sí de los Looney Tunes, el violín monstruo ándale, sí, el que era el ministro de Inglaterra hasta hace unos par de meses. Ándale, sí, exactamente, porque los delgados sí tienen un poco más de cuellito y eso. Y por ejemplo, Matute también es de esos que está muy raro. Bueno, ¿no? Y por ejemplo, los peinados también en todos son muy similares, ¿no? El peinado, por ejemplo, de Lucero, pues es muy parecido al de Betty, creo. O el de... O sea, en fin, todo es el mismo diseño, más o menos como de producción. Es muy característico de estos de Hanna-Barbera, ¿no? El tipo de ojos, por ejemplo, Cometín tiene totalmente los ojos como de Pablo, que son, como se supone que son ojos chiquitos, son solamente bolitas negras. Y los demás personajes, o la mayoría de los demás personajes, sí tienen así blanco con su bolita negra. Sí, bueno, fíjate que los ojos de Pablo siempre se me hicieron raros, como que no tenían alma precisamente. Ellos están como huecazos, ¿no? Se ve. El Cometín, pues se ve como caricatura de ese entonces, pero Pablo siempre se dice, ya creció, ¿por qué no se le hacen grandes los ojos? Porque tiene ojos chiquitos. Nomás, se supone que esa era la idea, que tenía ojos chiquitos y por eso los tenía así. Muy gracioso, enano, muy gracioso. Y aparece otro personaje del que no hemos comentado en los Supersónicos, Robotina, que en el original pues era Russ. Robotina me caía muy bien, me gustaba mucho porque aparte era, o sea, siempre les ayudaba en todo, pero también siempre terminaba siendo el drama, a pesar de que es un robot que se supone que no tiene sentimientos, sí tenía sentimientos. Y hay un capítulo del que me acuerdo mucho en el que ella cree que la quieren correr o se quieren deshacer de ella para traer un robot más nuevo. Y casi, ¿no? Así como el chavo cuando se va, de no te vayas, chavo, aquí también, igualito. No te vayas, Robotina, ¿dónde vas? No, es que Robotina ya se va a ir a la chatarra porque dice que ya no la quieren. Y no, Robotina, no te vayas. Sí, Robotina también es un gran personaje. Sí, que además tiene un diseño precisamente muy de la época, ¿no? O sea, ahí sí no que se hicieron, vamos a hacer un robot, ¿cómo serán los robots del futuro? No, pues era el robot como los veían ellos en los 60. Básicamente dijeron, haz una lavadora con una rueda y ponle ahí unos botoncitos y que traiga un atuendo como de maid, de ama de llaves. Y fíjate que le pusieron Rosy y ya casi le ponían Rosita, ¿no? Sí, pues ya casi. Y ya nomás le faltó decir que era indocumentada. Mendigos. Algo así.
algo así. Y bueno, pues el último que es Astro, ese sí es también Astro en inglés. Ujú. Que Astro, por lo menos en la versión moderna, si no me equivoco, hacía porque no es que Astro hablara, pero sí tenía ruidos y de pronto sí decía palabras. Ujú. Era la misma voz de Super, que la hacía Rual Rogers, en paz descanse. Que yo a Rual Rogers lo ubicaba porque tenía un programa en TV Azteca como Sí, de cámara escondido, de bromas, algo así, de broma. Murió muy joven, pero él era la voz de Super y también la voz de Astro. Ujú. Y si mal no recuerdo, salía, bueno, a lo mejor no sé si estoy confundiendo el programa, pero salía la voz de la que hacía Bart, ¿no? ¿No era ese programa? Ese era... Sí, ay caramba. De hecho era ay caramba. Ay caramba, sí, exacto. Exactamente. Y salía la voz ay, se me fue el nombre ahorita de la que hacía, bueno, de la original, según yo, de Bart. Creo que es Marina Huerta. Sí, creo que sí era ella. Pero no salía nunca, ni salía obviamente Bart, pero sí ella. Ay, caramba, ¿no? Y Sí, hacía hablaba y se totalmente reía. la voz de... Sí, o sea, no decían que era la voz de Bart. Ay caramba, supongo que no era una marca registrada por parte de Fox. Sí, no. Y que saliera la actriz de doblaje haciendo una voz muy similar a la de Bart, pero sin decir que es Bart, era algo válido en ese Sí. momento. Sí, pues, si ustedes se acuerdan de Ay Caramba, ahí salía Roy Rogers. Ujú, Como dices exacto. tú, pues descanse en paz. Sí, Y ya bueno, tiene rato. ya tiene rato, sí, desafortunadamente. También hacía varias cosas de doblaje. Ujú. Los actores de doblaje, los originales, pues, digo, a lo mejor algunos sí les dirán, si sobre todo son fans del doblaje, pues les dirá algo de estos nombres, porque hay algunos que yo sinceramente, pues, no reconozco. Por ejemplo, Supersónico, que era Carlos Rotzinger, sí, ese sí lo ubico, por algunas otras cosas y por actuaciones reales. ¿Qué tal la va también? Incluso llegó a salir ahí en una película de Pedro Infante. Ya decíamos la Chilindrina, la que Ajá, hacía. la voz. Bueno, es que en aquel tiempo, en los 60, sí, tal cual María Antonieta de las Nieves hacía bastante doblaje. También era la voz de. Se me olvidó el nombre del hijo de los Monster. De la Eddie. familia Monster. Eddie Monster, sí, era la voz María Antonieta de las Nieves. Sí, y yo hasta hace, bueno, ya no tampoco, pero hace algunos años el que me quitó la venda de los ojos fue Beto Calvo, diciéndome que era la voz de Sue Storm. ¿Yo qué? ¿Cómo? Sí, pues era la voz de... Y varias cosas que hizo la Chilindrina de doblaje y que ahora resulta que no sabíamos. Es la voz también de Dorothy, creo, en El Mago de Oz. Creo que sí. Sí, tenía mucho trabajo de doblaje. Sí. La ahora, o más bien mundialmente conocida como la Chilindrina, que justo cuando hizo la voz de Vanellope en Wreck-It Ralph, Ralph el Demoledor, mucha gente sí dijo, pero es que esta está tal en viejita y no sé qué. No, espérense. Si algo hizo ella fue doblaje por mucho tiempo y en la época chida. Sí, exacto. De eso a que le haya quedado chido el personaje es otra cosa. Sí, pero creo que se le notaron los años en ese doblaje. Exacto, porque según yo, esa es la primera nada más, ¿no? La segunda ya no regresó para hacer a Vanellope. Sí, precisamente por esto, porque aunque le quedaba, digamos, bien, pero ya se le notaba a veces como que ya hacía así. Se le aflojaba la dentadura un poquito, ¿no? Un poquito nada más. Sí, de esos que cuando ya están viejitos y tienen dentadura postiza, pues hablan como topis. Bueno, pues la Chilindrina ahí trabajando. Cometín que como siempre que son voces de mujer, por lo menos aquí eran Azucena Rodríguez y Alicia Rodríguez, no sé exactamente quiénes eran. Y lo que decías tú de Astro, fíjate, era Alejandro Changuerotti, que pues, fue un gran actor de doblaje y de películas del cine de oro mexicano. Él hacía muchas voces en ese doblaje, en el doblaje original de Los Supersónico. Hacía otras voces, no nada más la de Astro, pero sí. Sí. El Tata llegó a ser voz de Astro. Eduardo Alcaraz, que también era de los que hacían mucho doblaje. Si mal no estoy, era en La Pantera Rosa, creo que era el inspector. No es cierto, no era el inspector. Bueno,
Sergio de Bustamante también, que Sergio de Bustamante era el que te digo que hizo la voz de Benito, creo que en ese episodio, de Benito Alcalde. Ujú. Y bueno, pues por ahí Víctor Alcocer, David Reynoso, que son de esos de la época de oro del doblaje. Ujú. Y que sí, cuando ya uno los oye después, los de los 80s, pues obviamente pues ya cambian, ¿no? Cambian mucho la voz, pero ahí sí ya no tengo exactamente el dato actual. Por ahí es Roel Rogers haciendo también a Astro, Araceli de León, Ana María Gray, haciendo varios personajes, Araceli de León. Sí, la mayoría de estos actores y actrices de doblaje de esta segunda etapa, sí, a lo mejor eran voces que escuchábamos, pero igual en otras caricaturas y probablemente no tenían el nombre como otros, como ya hemos hablado bastante de Tata, que sí, o sea, aparte de que tenía una voz inconfundible dentro de todos la gama de voces que podía hacer. Pero sí, estos actores como que tenían a lo mejor menos personajes, pero muy icónicos, creo yo, las voces de los supersónicos. Sí, y bueno, pues es que los agarraban para todo, o sea, por decir el Tata de estos caricaturas que hemos estado hablando, pues salían en todas, creo, o sea, todos salían de las mismas, ¿no? O sea, el Don Gato, en los Piedra, más o menos eran los mismos, por ejemplo, Víctor de José era Matute, según yo. Y en algunos es David Reynoso, en los Picapiedra, bueno, pues era el Tata, y el señor era Lucena, que si mal no recuerdo, era Pablo, era Julio Lucena, que era Don Gato también. Entonces, bueno, pues estos grandes actores ahí de doblaje que pues, son los, digo, con los que más o menos crecimos. Cuando escuchamos otras voces se nos hace raro, ¿no? A veces son parte como de la esencia. Y aquí con los supersónicos, a mí la voz de Super, sí tengo como registradas dos, pero más esta como aguardientosilla que siempre anda sufriendo, ¿no? Super. Sí, más o menos, aunque te digo, si escuchas otras caricaturas de la época, seguramente vas a ver ahí mismo a esos mismos actores y actrices, pero que a lo mejor no destacaron tanto o no recordamos tanto. Sí, exacto. Bueno, pues hablar de episodios de así como algún episodio en especial de los supersónicos, pues es complicado, a pesar de que, por ejemplo, la primera temporada son 24, nos vamos a poner a platicar de episodios por episodio, ¿no? Las situaciones, ya les comentamos, eran más o menos la misma, las situaciones de problemas en la casa, en el trabajo, a veces se cometían así alguna cosa, ir alguna travesura, o Lucero queriendo salir, en fin, ¿no? Robotina, más o menos tenía como cierto, había 2 o 3 gags que se repetían en los episodios. Entonces yo lo que sí recuerdo mucho era esto de, como dices tú, lo importante era, creo, que nos maravillaba era esto del futuro, ¿no? Cuando mostraban estos gadgets, que en nuestros tiempos no le decíamos gadget, pero sí decíamos estas cosas del futuro, y no pensábamos que pudieran, no sé, decíamos, ¿cuándo iremos a ver, no sé, los pisos estos en los que caminaban ellos? Bueno, ni caminaban, se transportaban, ¿no? De un lugar para otro, así como que, pues están las escaleras del metro, pero el piso así, ¿por qué no lo inventarán? Y pues sí existe. Sí, entonces, sobre todo en aeropuertos. En aeropuertos. O en el metro. En el metro específicamente aquí en México, si van a la línea bueno, más bien ahorita no está funcionando la línea dorada, pero cuando funcione, en el transborde justo de la estación, creo que es Atlalilco, que es la línea dorada, con la línea 8, la verde que va de Constitución a Garibaldi. Como es un transborde muy largo, hay una parte que justamente es una banda para que la gente le camine más rápido o no tenga que caminar un tramo tan largo. Que la gente no está para enterarse, o sea que el chismoso soy yo, pero un día nos invitaste a tu casa, a mi esposa y a mí, y dijimos, ¿cuál será la ruta más corta? Pues no sé, pero vámonos por el metro, porque pues el metro es muy rapidote y grandote, naranjota, ¿no?
Ujú. Entonces por ahí nos fuimos a dar la vuelta hasta para allá y precisamente creo que la única vez que he tomado ese transborde, yo así veía el túnel, así de, ya no veía ni la luz, como dicen de los muertos, yo no veía la luz. Y estaba esta banda transportadora que duraba y duraba y duraba. Yo decía, pues ya, ¿no? Ya en algún momento va a acabar y lo que organizaste creo que se acabó y yo seguíamos ahí en el túnel del metro. Sí, y también, ¿sabes qué? Que en algunos centros comerciales hay, pero quizás no tanto como para que la gente camine, sino para que lleve sus carritos, Ujú. ¿no? No sé, Chedraui, Sorianas, cosas así. Hay algunos que sí tienen estas bandas, para que la gente lleve su carrito y como esto, bueno, pues ya lo más común es en aeropuertos. Aeropuertos para que no andes cargando tanto las maletas. Entonces, si te parece, comentamos algunas cosas que se veían en los supersónicos, Ujú. que ahora, a ver qué tal, es cierto que adivinaron el futuro, como dicen ahí, como los dicen siempre los Simpson, adivinaron tal, a ver, vamos a ver con los supersónicos, ¿no? ¿Qué nos mostraban y qué sí se ha hecho realidad y qué no? Va. Tengo por aquí una lista que estuve sacando de los episodios que vi. No es cierto, por ahí. Por ahí me encontré una lista, entonces, pues, ya después les daré el dato para que ustedes la visiten. Decían, despertadores que hablan. Pues sí, a ver, Ponen como ejemplo un despertador muy específico, pero pues yo diría que de entrada los dispositivos inteligentes, las bocinas, ¿no? Como los Echo de Amazon o Alexa, como se le dice, porque Alexa es la inteligencia artificial, el dispositivo puede cambiar de nombre. Las bocinas son Echo y pueden tener diferentes formas. Por ejemplo, hay Echo Dot, que es la chiquita, Echo Spot, que es la que es como circular, y así hay de diferentes nombres dependiendo de la forma de la bocina, pero también están los de Google, están los de Apple y cada uno tiene su asistente inteligente con un nombre diferente, pero creo yo que el más reconocido es el Echo de Amazon con su asistente Alexa, que es sí tal cual, o sea, hace más cosas que solamente despertarte, pero tal cual es esto de aquí, un despertador que habla. Sí, porque yo supongo que en la época solamente existían los despertadores esos de campanita, esos que dicen y a mí me tocó así de novedad, por ejemplo, estos que te despertaban ya con el radio, ¿no? Tú lo programabas y despertaba el radio, así, ay, ¿qué onda? ¿Con quién están dando las noticias? Está sonando el gallo. Sí, ándale, había unos que sonaban como de gallo, ya tenían esa opción de, sonaba la alarma así, el ruidito o el gallo, y después, esto del radio que ponías la estación de tu preferencia. Pues, sí, ya está hablando Gutiérrez Vivó. bueno, no, yo cuando despertaba temprano tenía un programa, Pepe Segarra, el Padre Santo. Ay, Padre Santo, el hijo del Gijón es Anselmín. Sí, pero sí. Pepe Segarra, que tenemos muy rico y sabroso. Me cae muy bien el Pepe Segarra. Sí, y ya está Pepe Segarra hablando. O más para acá, no tan, porque supongo que todavía existe, pero la versión que yo escuchaba definitivamente ya no, que es Ya Párate, el de lo que alguna vez fue Vox. Bueno, más bien cuando era Vox creo que todavía no era Ya Párate, pero en los 40 principales, que es la estación de radio que era como de Televisa, creo que ya no es de Televisa, no sé cómo esté la onda ahí, pero ahí estaba, por ejemplo, Omar Chaparro, Facundo, Tamara Vargas y un personaje que aparecía como La Garra, que así se llamaba, pero era un personaje, no recuerdo cómo se llamaba el actor o quien lo interpretaba, pero duraron mucho tiempo así. Ahorita creo que sigue existiendo el programa, pero ya no está ninguno de ellos, creo, no sé, a lo mejor todavía está por ahí Omar Chaparro o Facundo, no sé. Facundo. Ajá, pero eso era más para acá, pero bueno, sí es este tipo de despertadores con voz. Sí, bueno, pues ahora ya, ¿no? Ya se le puede poner, no sé si tendrá un mensaje especial que tú le puedas decir o cómo te despertará. Eso sí no tengo idea, yo no tengo esa tecnología, pero
La que yo tengo, nada más le digo, despiértame a tal hora y lo que hace es ponerme un sonido de alarma, pero supongo que se puede configurar para que haya como variedad. Y lo que me parece curioso es que algo que recientemente dije, ¿se podrá hacer esto? Justo como lo de que te despierte el radio, pero que te despierte una playlist de Spotify. Y me puse a buscar eso y estaría padre que Spotify lo pudiera hacer nativamente, pero no. Al parecer tendrías que bajar una aplicación y aparte creo que es de paga. O sea, vi el proceso de cómo sí hacerlo, pero dije, no, hay que meterle dinero. Y aparte, ajá, y aparte sí es como de que tiene que darle permiso a tu aplicación de Spotify y tus datos y demás. Y dije, no, eso es darle mucha vuelta. Mejor que me despierte con mi música normal y ya. Oye, y si es por decir, si es de Amazon, ¿no sería lógico que pudieras hacer una playlist del Amazon Music? Bueno, si la tuvieras, obviamente. La verdad no he pensado en buscar eso. ¿No? Es probable que se pueda hacer. No lo he intentado. Sí, me daré para no hacerlo. Para no cruzarlo, ¿no? Con Spotify. Uh-huh. A lo mejor dicen, pues por eso te cobro, pues ponla de... mía, pero la que te cobra no es una, o sea, te cobra la aplicación que tienes que descargar para enlazar ambos servicios, que es ajena a tanto a Spotify como a... Es un tercero. Amazon. Exactamente. Ok. Bueno, pues entonces los despertadores que hablan, digamos que hoy día sí son una realidad, ¿no? Palomita. Sí. Algo que sí ya existía en esos entonces, pero al parecer pues no había como para hacer la producción, eran las pantallas planas. Hay episodios donde por ahí están viendo ellos la tele, incluso bajan, ¿no? Y suben las televisiones, o sea, me refiero a que se escondían, no sé, en el techo, medio raro. Ya existían, pero la producción empezó ya fuerte en los 2000, estas pantallas planas. Y bueno, pues hoy, vaya, hasta en las taquerías creo que hay pantalla plana, ya no existen las pantallas ni de blanco y negro, ni las gorditas, ni nada, ¿no? Ya todo el mundo debe de tener, según yo, una pantalla plana. Y yo creo que tal cual como se ven las pantallas planas en los supersónicos, yo no pensaría en las televisiones, sino en las tabletas. En una onda como un iPad, como una Surface, cosas así. Creo que es más cercano a lo que se ve ahí como pantalla plana. Creo que hay dos, ¿no? Hay una donde sí es como una especie de televisión y hay otra donde sí es más una tableta. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, lo que platicábamos, no sé si ya escucharon nuestros episodios de Volver al Futuro, ahí en el episodio de Volver al Futuro 2 hablábamos de su televisión, que podía poner varios canales, varias cosillas que hoy cuestan más o menos trabajo. Aquí, según yo, sí tienen como televisiones donde pueden ver programas y otras donde están, digamos, los medios digitales, ¿no? Periódicos y cosas así. Entonces, digamos que sí, yo sí diferencio entre estos dispositivos. Pero es que déjame decirte que yo la tele, o sea, la programación de la tele no la veo en la tele, la veo en mi iPad. Y ahí, bueno. y ahí mismo veo lo que sería el periódico, o sea, Twitter en la mañana, porque ahí ves las noticias así al momento. Bueno, pero pues tú... Digo, yo estoy viejito y también lo segundo que hago ya para cuando ya me estoy ambientando, pues poner la tele, prender la compu y tener al lado el teléfono. No, sí. Yo ya no prendo la tele en la mañana. O sea, ya para nada. No, la tele la prendo para jugar videojuegos, nada más. Bueno, sí la pongo cuando, por ejemplo, cuando va a haber que el partido de fútbol, ahí sí veo la tele. Pero creo que nada más para eso, o sea, porque, por ejemplo, que quiero ver una película o algo así, también en mi iPad es donde veo todo eso. O sea, no es que dude de ti, pero por ejemplo, una película así que digas, esta sí la quiero ver en grandote, ¿tiene que ser muy especial? ¿O en qué caso pones la tele? Sí, tendría que ser un caso como de, bueno, quiero verla mientras desayuno a lo mejor. Ahí sí, en la sala, pues ya prendo la tele y pongo una aplicación, o sea, está haciendo casi lo mismo que hago en el iPad, nada más que en un monitor más grande, pero no pongo la señal de televisión, pues, ni de cable, ni la señal abierta. No, bueno, sí, o sea, sí, yo, porque soy viejito y me gusta tener como de fondo algo, porque toda la vida, luego ni sé qué están pasando, luego
me preguntan, ¿no? Otra vez, mujer, casos de la vida real, ya ni modo. Sí, luego me dice, ¿qué dijo? O pongo las noticias, más que nada por tener algo, ¿no? Y ahí ver qué está pasando en el mundo. La mañanera. Sí, y me dicen, ¿qué dijo? Y así de, ni idea, ¿no? Porque, quién sabe. Nomás para no tener el silencio de fondo. Ajá, exacto, nomás por... Y hasta eso, fíjate, como la vida es muy escandalosa el mediodía. Se compran. Sí, le subes, ¿no? Le subes así, más o menos se oye. Pero en la mañana le pongo 3 rayitas, con eso para mí es suficiente, ¿no? Medio oigo que están diciendo. Ya 4, ya digo, ya está muy fuerte. O sea, digo, pues cosas de viejitos. Pero bueno, entonces sí, las pantallas planas. Las pantallas planas sí le atinaron y las cosas como tablets, ¿no? Que digamos los medios digitales, que justo era el tercer punto, sí, de acuerdo. Exacto, el tercer punto. Entonces, palomita. Lo del elevador transparente, eso sí no, aunque existan elevadores transparentes, pero la forma como los usan en la caricatura, que es como un tubo que succiona, pues no. Ajá, en la caricatura es más como estos tubos por los cuales transportan más como mensajes dentro de un mismo edificio. Sí existe ese método que enrollan como el papelito. O sea, ahorita incluso esos sí, de Walmart he visto. Exacto, esos medios incluso ya no se usan, porque ahorita pues mejor mandas un WhatsApp o alguna plataforma digital, a través del celular mandas el mensaje y ya no tienes que enrollar el papelito, meterlo en un tubo que viaje a través de varios pisos en el edificio. Así es como funciona en la serie, pero con personas. Sí. Yo diría que esos elevadores todavía... Que el elevador de los supersónicos más parecido que hemos visto en otro medio, creo yo, son los tubos de Futurama. Ajá. Y a eso no llegamos definitivamente todavía. Estaría muy padre, pero todavía no. Sí, esto que dices de los tubitos y que se los meten ahí en en otro cilindro. No tiene mucho que yo vi en un Chedraui que así abrí en las cajas, no sé qué metieron. Y, ¿qué onda, no? ¿De veras todavía existen esas cosas? Pero exacto. Sí, no. Como mandaron un cometín sónico ahí. Un cometín, yo creo que sí. Medio raro, pero no, eso sí no, es todavía... Y no creo que, o sea, yo no le veo como seguridad, ¿no? Si de por sí. O sea, por ejemplo, los elevadores transparentes en los centros comerciales son muy comunes. Uh-huh. Pero así que de pronto, ¿te imaginas? Te subes uno por uno, pues cuando va a acabar y de pronto te avientan un lado y el otro atrás de ti, ¿no? Eso sí no. Ahí sí... No sé qué estaban pensando, pero ahí sí les falló esa tecnología. Tachi. Bueno, lo que comentabas al principio, lo de los edificios flotantes. O sea, es cosa de arquitectura. Uh-huh. Los hay edificios que son así, pues como el pilar y luego la estructura. Pero aquí... Como la paleta, o no sé cómo le llaman, a la que está ahí en Revolución. Sí. Que sí, o sea, exacto. Cuando yo paso por ahí digo, o sea, entiendo que es una obra de arte, una cuestión de una estructura arquitectónica impresionante por cómo se desarrolló, por cómo se diseñó, por cómo ha aguantado temblores de los más pesados de aquí de la ciudad y no se le ha caído nada. La estructura está enterita, pero siempre que lo veo digo, ¿cómo rayos? El soporte de ese edificio es algo más angosto que el edificio. Tal cual, como el palito de la paleta. Imagínense una, ¿qué será? Una Magnum, hagan de cuenta. Ándale. De hecho, yo me acuerdo que un episodio de Wiri Wiri, no sé, porque tuvo como 1000 programas, uh-huh. Andrés Bustamante, pero que hablaban de la arquitectura. Entonces ponía exactamente una paleta y le quitaba y atrás estaba el edificio. El otro era una concha y era el Palacio de los Deportes, ¿no? Cuando quitaba la concha y atrás estaba el Palacio de los Deportes. Pero sí, ese edificio del que hablas, vaya por el sur de la ciudad. Uh-huh. Si ustedes no lo conocen, bueno, Revolución, ya casi para llegar a San Ángel, no mal. Sí, por el metro, está por el metro Barranca del Muerto. Adelantito, poquito adelantito. Uh-huh. Sí, bueno, adelantito depende de dónde vayas, porque si vas de norte a sur. Sí. Si vas de sur a norte, está antes del metro Barranca del Muerto. Sí. Ya ando pensando yo para acá adelante, pero bueno. Pero los edificios como estos de los supersónicos, si no. Creo que lo único más parecido que he visto es el The Needle, la aguja, que es este edificio como icónico de la ciudad de Seattle en Estados uh-huh. Unidos.
pero ni siquiera esa, que creo que es la más cercana, ni siquiera esa es como lo que aparece en la caricatura. Que además algo que comentabas es que como las ciudades están contaminadas, pues tienen que estar, no sé a cuántos cientos de miles de metros, ¿no? Entonces, no, porque no tendría sentido que fueran pisos, el piso 50 pues, tendría que estar más alto, entonces eso sí lo veo también muy complicado. Y además tendría que existir esos transportes que te llevaran de edificio en edificio, no tendrías que bajar para nada. Sí, por eso la existencia de los carritos flotantes también, que decías hace rato, que para mí, o sea, sí creo que a lo mejor a nosotros nos va a tocar ver ese tipo de transportes, pero lo que yo creo que no, y eso sí creo que ya es más fantasía que otra cosa, es que le piques un botón y se convierta en tu maletín y lo puedes cargar. Porque eso es lo que sucede al inicio del intro, cuando ya deja a todos en la escuela y ya va él solo directo al trabajo. Ya. Ajá. Le dobla el carrito y se convierte en su maletín, en su portafolio, y así es como entra a su trabajo, a subir las patotas en el tablero y a hacer nada. Sí, dale. Pero oye, eso de que se doble el carrito y se convierte en el portafolio, eso no lo vamos a ver. No, no se lo creo ni al traje de Iron Man, ¿no? Ándale, exactamente. Nanotecnología no va a poder hacer ese tipo de cosas. No, yo tampoco creo. Por lo menos no que sean funcionales. Ajá, sí. Pero sí, nada, está muy exagerado. No, yo tampoco lo veo factible. Entonces, los edificios flotantes, pues hasta hoy. No, las cintas, ya hablamos de ellas. Ajá, las cintas transportadoras, las bandas. O sea, que decíamos, lo más común es en los aeropuertos, es donde las van a ver. Sí, aquí lo que pasa es que están generalizadas. O sea, la gente, que es un poco como pasa en Wall-E, ¿no? O sea, ya la gente no quiere caminar. Exacto. ¿No? En Wall-E pues, son los carritos. Se cansan. Entonces aquí no tienen que hacer nada, pues se suben a las cintas. Y aquí, yo por ejemplo, calles, pienso en, no sé, en el centro, a lo mejor algún día, pues por no dejar pusieran una, ya sabes que luego los gobernantes así son de, vamos a inaugurar para que usted 5 de mayo, eléctrica, ¿no? Ya no escalera la banda, ¿no? Para que ustedes no tengan que caminar, nada más se bajen. Pero... se sube aquí empezando, más bien donde ya termina la plancha del Zócalo, ahí usted sube a la banda y lo va a dejar hasta el eje central. Ajá, o viceversa, al revés, volteado. Sí. Que si me lo preguntas, eso fue un escape rápido de los productores o de los animadores para no tener que animar a la gente caminando. Porque entonces nada más estaban quietecitos, les cambias el fondo, y si están platicando, pues nada más les animas la boquita, los ojitos y se acabó. Yeah. Creo que en parte podría ser eso, ¿no? Si ya de pronto ahí platicábamos de la queja de que los fondos eran igualitos cuando iban corriendo, acá ¿qué hacían? Pues vamos a hacer que ni siquiera corran. Que estén paraditos y tú sabes que van avanzando porque están en una banda. Que es la versión de los picapiedra del carro, ¿no? Uh-huh. Exactamente. Pues, los pones ahí en el carro y que al principio nada más es cuando arrancan que se ven los piecitos. Menean los piecitos y vámonos. Ya llegó aquí el invitado especial. ¿Qué quieres, Gabo? Bueno, pues, ojalá algún día en una calle común y corriente podamos ver esto, ¿no? No sé si quizás en alguna ciudad de esas muy modernas, en Dubái, Japón, Tokio, Corea, no sé. Quizás sí la haya, ¿no? Pero no es nada. Yo lo veo más probable no tanto en las calles, sino en edificios. O sea, a lo mejor ya no en un aeropuerto, o no nada más en un aeropuerto y en un metro, en un transborde de metro, sino a lo mejor, no sé, en un World Trade Center o algo así. Sí, en estas están los centros comerciales, está tu casa, está el cine, ¿no? Está hasta parque de diversión, no sé, no sé si en Canadá creo que hay uno así que es súper grande que tiene incluso hasta para esquiar, no sé. Sí. No me acuerdo cómo se llama. Pero acá en la Ciudad de México, uno de los más recientes que todavía ni siquiera se concluye, que se llama Mítica, que está a un lado de Centro Coyoacán, que más bien lo que van a hacer es, Centro Coyoacán lo van a demoler para reconstruirlo y que forme parte de Mítica. Pero Mítica, digamos que su centro es un edificio enorme,
que en el mismo edificio hay súper, hay tiendas departamentales, obviamente hay departamentos, hay gimnasios, hay áreas verdes, o sea, está diseñado para que no tengas que salir de ahí, más Sí. que si vas a visitar a otras personas que no vivan en el mismo edificio. Exacto. Sí, no, pues ya no tienes que hacer nada, incluso ya son estos conjuntos habitacionales en los que hasta tus super marcas pues, te lo suben, ¿no? Y ya. Todo se ve muy bonito, pero en una de esas termina siendo como Megacity One del juez Dredd, en donde Sí. nomás son edificios así de interés común o algo así, y todos Sí, encerraditos. de redes sociales ahí todos bien raros, ¿no? Nada más los Ujú. chidos están hasta arriba y los de abajo están... Entonces, sigamos con el reloj inteligente, los smartwatch, pues desde luego que sí, aunque Totalmente. desde, por ejemplo, el Santo ya tenía su reloj inteligente, Dick Tracy. Dick Tracy, no, bueno, pero eran como walkie-talkies, ¿no? O una señal muy, muy sencilla, Ujú. pero yo por aquí investigué que el smartwatch, así ya como más o menos lo conocemos hoy, 2012, ya fue cuando se instaló. Antes de, porque ahorita, nada, yo soy consumidor de la manzana, de productos de Apple, Ajá. y tengo un Apple Watch, es segunda generación, es el único que he tenido, ya en una de esas me gustaría cambiarlo por un modelo más ¿Renovarlo? reciente. Ya tiene 6 años conmigo este reloj y sigue funcionando muy bien. Pero antes de tener tuve otro smartwatch que se llamaba Pebble, y ese reloj no tenía una pantalla como tal, que prácticamente la pantalla del Apple Watch o de cualquier otro reloj inteligente actual es básicamente como si tuviéramos la pantalla del mismo celular, pero en Ajá. chiquito en la muñeca. Y el que tenía antes el Pebble, no, lo que tenía era que podías recibir notificaciones, leer mensajes, pero su pantalla era de esta llamada tinta electrónica, que más bien era parecida a los relojes, pues como de los 80, 90, así tal cual, mucho, mucho más sencilla. En la primera versión del Pebble era incluso todavía en blanco y negro, y después sacaron una versión ya con tinta de colores, o sea, ya podías ver cositas en colores, pero se veían en píxeles. Básicamente podía poner en la carátula, no sé, a Mario Bros. Y ya. Y totalmente diferente allá la experiencia de los smartwatches actuales, que les puedes poner ahí que al Mickey Mouse moviendo las manecillas, o fotografías que recién hayas tomado, las fases de la luna, no sé, 1000 cosas puedes hacer ya con los actuales. Yo nunca he tenido un smartwatch. No, la verdad es que no, como que no le veía utilidad, porque, repito, soy viejito, ya soy de la vieja guardia. Hasta recientemente que dije, mira, para esto me podría servir, entonces Para medir creo la que presión. sí. Que no miden, Exactamente. según yo no miden la presión, te miden el pulso, el ritmo cardíaco, y sí, eso sí ayuda. Por ahí en algún momento hace unos años tuve un momento de mucha ira, tuve un problema de trabajo en donde de verdad estaba yo tan molesto que supongo que se me aceleró demasiado el ritmo cardíaco, y el reloj me dijo, oye, ¿estás bien? Porque detecto que no te estás moviendo, pero tu corazón está muy acelerado. Y yo Órale. dije, mira, caray, una Ya, única se vez te que me ha bajó. pasado eso, pero sí fue como de, está bien, señorita, señorita Siri, ahorita suspendo, le bajo 2 rayitas a mi enojo y todo con calma. Pues, exactamente, yo también sentí como que el corazón se me andaba haciéndole un soplo, entonces dije, yo creo que voy a comprar ya a esta edad. Hay que Necesito andar cuidarse. al pendiente, necesitar andar al pendiente de todo lo que se pueda. No, pues sí, yo creo que ya le voy a entrar también a la tecnología del smartwatch, que pues, obviamente no es parecido a porque el que usaban los supersónicos parece como una televisión chiquita. Ajá, exacto, era como una tele chiquita, con antena y Pero, todo. con antena y todo, sí, porque pues, ¿cómo, no? ¿Cómo van a utilizarse? Así es que, digámosle que sí, ¿no? Que bajita la mano, los de ahorita sí parecen televisión chiquita, pero televisión de ahora, televisión moderna. Claro. Sí, entonces, concedámosle que sí. Sí, vamos a decir que sí. Smartwatch. Y obviamente, pues, las videollamadas, que también igual en esos años ya había intentos, pero pues no con la resolución que, por ejemplo, en este momento nos permite hacer un programa, nos estamos viendo tú y yo te veo perfectamente.
En vivo. en vivo y a todo color. Y en ese entonces, pues no, ni pensar, aunque sí ellos se veían, ¿no? Pues los personajes se podían ver unos a otros, pero en la realidad no existía eso. Y de hecho, hasta que no se podía transmitir ya más calidad de imagen, fue cuando ya dijimos, mira, ahora sí ya las videollamadas ya son como nos decían en el pasado. Sí, como nos decían los supersónicos. Como nos decían, entonces esas, pues sí existen. Los robots, pues como robotina, no. No, como robotina no. Sí hay desarrolladoras de tecnología, pero que tienen este tipo de robots que podríamos llamar similares a robotina, pero la mayoría son más como para prácticas o experimentos de qué es lo que podrían hacer ese tipo de robots. Por ahí pueden encontrar a lo mejor algunos que son pruebas de robots corriendo o que pueden cargar cosas, pero insisto, todavía no son comerciales. Si fueran comerciales, creo que ya estaríamos más bien entrando al terreno de Yo Robot, por lo menos como lo vimos en la película protagonizada por Will Smith. Uh-huh. Creo que eso sería más cercano, pero robots tal cual, asistentes como robotina, con esa estética o con esa imagen con extremidades y que hablen y demás, no. Sin embargo, algo que se ha puesto muy de moda en los últimos años, o muy recientes, son, por ejemplo, hay las más famosas creo yo, se llaman Roomba, que son aspiradoras o aspiradora y trapeador, que son como si pusieras un disco de hockey pero en esteroides, mucho más grande, y tienen la capacidad de recordar la superficie sobre la cual están limpiando para esquivar muebles, para crear una trayectoria definida y aprovechar al máximo la energía que tienen para poder limpiar. Y tienen también una memoria de dónde está ubicada su base. Para uno le puede decir, no, pues quiero que tú hagas la limpieza todos los días a las 10 de la mañana. Entonces a las 10 de la mañana la robotina esta se prende solita, hace su trabajo de ir a trapear o ir a barrer el piso, termina y regresa a su base para volver a cargarse y que no la tenga que estar recargando uno para volver a utilizarla. Solita lo hace. Entonces, yo le daría punto parcial, porque a fin de cuentas es algo similar. Igual no podemos echar el chisme con ese robotito, pero cumple una función muy similar a la de robotina, al menos en la parte de mantener limpio el piso. Sí, ni nos va a hacer drama como la robotina. Exactamente. Ni se va a enamorar de otro robot como robotina. Sí, el robot entonces como robotina no, aunque sí hay robots que en varios aspectos más o menos cumplen su función. O sea, la industria pues lo hay, en la casa como estos aspiradoras, que más adelante en la lista venía eso. Bueno, pues digamos que sí existe la aspiradora robotizada, pero todavía como tal, como robotina, pues no, todavía faltarán algunos años para que podamos tener un asistente, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues hay una película que se llama Frank y el robot, con Frank Langella, en el que él es ya un señor que está sufriendo por varias situaciones de salud. Una de ellas es Alzheimer, y le dejan precisamente un robot que lo acompañe. Es una película pues entretenida, precisamente con el director de esta película hasta el momento, Jack Shader, es el que va a hacer aparentemente la película de los Thunderbolts para Marvel. Entonces, si les interesa ver algo del trabajo de este director, pues vean esta película, Frank y el robot. Está entretenida, es una película, pues hasta eso sentimental, porque Frank tiene problemas, les digo, de salud. Le dejan este robot y de pronto el robot, como las leyes de la robótica de Asimov, Frank le dice, vete, ¿no? Ya no te quiero. Y el robot le dice, pero estoy aquí para ayudarte en lo que necesites. Y como Frank en algún momento de su vida fue ladrón, le dice, me vas a ayudar en lo que yo necesite, y le enseña al robot a ser su ayudante en algunos robos. Entonces, la verdad suena un poquito como la idea base de Baymax en Big Hero 6. También, no sé si llegaste a ver, digo, estas obviamente son películas infantiles, Ronda Error, que está en Disney Plus. No, ese salió el año pasado o este año, ¿no? Sí, tiene poquito. Ronda Error tiene poquito. Y Baymax recién estrenó, pero una serie. Uh-huh. Bueno, pues así es más o menos el estilo
la trama de la película, por si la quieren ver. En algún futuro a lo mejor lo comentamos por acá. Pero bueno, pues los robots todavía tardarán en que tengamos un robotín. Y las aspiradoras, pues sí existen, robotizadas. También andaban por acá las camas de bronceado. Bueno, pues sí, esas sí existen. Ya tiene rato existían. que existen. Sí, exacto. Aparentemente se que empezaron a comercializar desde el 78. O sea que ya tiene rato que existen, pues también palomita. Incluso antes de las temporadas modernas, por así llamarle, de los supersónicos. Sí, antes. De hecho, buscando ahí datos, pues desde 1906 existían, obviamente con fines terapéuticos, para que la gente tuviera vitamina D, pues ya existían estas camas, pero pues con otro uso, ahora ya estos de bronceado. Caminadoras para perro, bueno, pues existen las caminadoras, nada más las adaptaron, ¿no? Para las mascotas, entonces pues, tampoco ya había bronca. De hecho, también en las caminadoras, más o menos desde los 50 ya existían, y desde los 60 se empezaron a popularizar y a comercializar. Entonces, pues también palomita y no tenemos bronca. Los vehículos voladores ya lo comentamos. Hay prototipos, pero pues todavía no. Nada que podamos decir sí, ¿no? Ya me voy a comprar mi carro volador y voy a andar ahí en el tráfico. Pues no, eso sí no. Sachi. Y menos que se hagan portafolio. Y ya para más o menos ir terminando, pasan ahí una que se llama la Pilcam, ¿no? Que es una se toma una píldora para ver que le está obstruyendo el estómago. También existen las cápsulas endoscópicas. Yo me voy enterando de que existe. Sí, yo también decía, pues eso no existe. O sea, existe que te meten la camarita, ¿no? Con el tubito, para la endoscopía, pero no, sí existe la cápsula endoscópica. Y ya tiene ratito, digo, por lo menos 20 años que se andan usando. Entonces, pues ahí sí también palomota para la gente que decía, en el futuro van a existir las píldoras y ya, ¿no? Pues, digo, obviamente tienen su uso muy particular, no es igual a la manguerita que te meten ahí para ver que te anda obstruyendo, pero sí existe. Y bueno, pues las casas inteligentes. Que las casas inteligentes son en la actualidad una combinación más bien de muchos elementos que se pueden ir adquiriendo poco a poco, pero sí, los focos inteligentes, o sea, todo de entrada, creo que la base de una casa inteligente podría ser el teléfono y tener una bocina si quieres que los comandos sean por voz. Y después, o sea, aparte puedes crear rutinas con los focos para cambiar de colores, para cambiar el tono. Si tienes luz blanca, puede ser luz blanca fría, cálida, neutra. Bajarle el volumen así como si fueran velitas para poner un ambiente romanticón, para poner música. Por ahí existen cosas como la Thermomix, que básicamente es un aparato que te cocina, no que te cocine como tal, sino que trae ya precargado un menú y tú le dices, ves en su pantalla, no, pues quiero preparar pasta de tal tipo. Te dice, bueno, estos son los ingredientes, te pide los ingredientes con peso, con cantidades exactas, y tú nada más las tienes que ir poniendo en el recipiente, y te va a decir, ahora vas a apretar este botón, y el aparato se encarga de cocinártelo, y puede ser desde una sopa para 4 personas, puede cocinar diferentes tipos de carne, como pasta y así. Básicamente está diseñado. Digo, obviamente necesitas tener a la mano todos los ingredientes, porque lo que hace es decirte, yo necesito esto y yo te lo voy a cocinar. Pero sí, cuando lo descubrí dije, ay, no, se me hace que quiero uno de esos. Está muy padre, búsquenle videos de la Thermomix, cómo funciona. En el caso de la comida, ¿no? Pero incluso, o sea, ya en aquel tiempo no existían, o si existían era una onda muy rústica, los hornos de microondas, que actualmente, o cosas como, por ejemplo, los refrigeradores que se conectan al Wi-Fi y que en automático, si uno le asigna un lugar específico, no sé, por ejemplo, el jamón. Si el jamón se acaba, el refri sabe que el jamón se acabó y en automático puede darle la orden, se mete a comprar en línea y pedir, no sé, a Walmart, tantos gramos, 200 gramos, medio kilo de jamón de tu preferencia. Y en cuanto se acaba, de pronto al día o a los 2 días, o menos, no sé, programado,
ya te está llegando el súper a tu casa de, es que su refri me dijo que se le acabó el jamón. Y pues ahí lo tiene. Mil cosas que se pueden hacer en las casas inteligentes. Las persianas que se abren y se cierran, los candados que ya pueden ser de huella digital, las cámaras, ¿no? Para poder ver quién está tocando el timbre y entonces ya uno desde el teléfono puede ver quién está tocando. Muchísimas Incluso, cosas. Por ahí vi, ya puedes hasta cerrar tu casa con el celular, ¿no? O sea, puedes ahí poner como dices tú, una clave y, y se abre. Hay un montón de cosas que sí, que obviamente de diferente tipo, como las vemos en las caricaturas. Incluso ya también lo platicamos ese día en Volver al Futuro, que las pizzas estas que se hacen grandes, que se hidratan, ¿no? Y se hacen Que gigantes. se hidratan y se hacen más grandes. Pero sí, o sea, estas casas inteligentes, pues ya, yo me acuerdo que hace unos años, en un reportaje que vi de una casa de ¿quién era? De Bill, ¿cómo se llama? El de Windows. No, de Bill Gates. Sí, era de Bill. No, creo que era de Bill, es peor que Satanás. De Bill Gates. Creo que su casa fue de las primeras que empezaron a hacer así, con el internet de las cosas, como dicen la chaviza. Cosas muy cool del internet de las cosas. Por ejemplo, para los tinacos o las cisternas, o incluso los tanques de gas, cuando tienes el marranito y así, hay sistemas que te permiten que en automático detecta cuando se está agotando, cuando está en cierto nivel, y ese sistema manda a encender la bomba de la cisterna para mandar el agua directo. O sea, ya no tiene uno que estar ahí revisando, híjole, ya se nos está acabando, hay que ponerle más. Sí. Ya se puede hacer ese tipo de cosas. Sí, esto de... algo que a mí me gustó mucho, ya tiene varios años que vi que se podía hacer como con igual casas inteligentes. Necesitas tener todos los elementos, pero se pueden crear rutinas que tienen que ver no solo con horarios, sino también con ubicación. Por ejemplo, uno puede crear una rutina desde su teléfono que diga que cuando estés a cierta distancia, o sea, a punto de llegar a tu casa, que tu casa en automático, digamos que se prepare para ti, encender o el aire acondicionado si está haciendo frío, calefacción, para que digamos que cuando tú llegues ya esté calientito y no te tengas que esperar, o ya esté fresco y no te tengas que esperar a que se enfríe la habitación, que se enciendan las luces, que se ponga la música o que se ponga tal estación del radio, con el simple hecho de que lo detecte el sistema operativo, que tú estás, no sé, a 5 o 10 minutos de llegar a tu casa, cuando, no sé, vas en el auto, vas en el transporte público, digamos que es como que la casa sabe que ya vas a llegar y te prepara todo. Eso se puede hacer, es otra de las maravillas que tiene la tecnología en la actualidad. Oye, por ahí en algunas películas, por ejemplo, vemos en los baños, en los espejos que ya tienen TLs y sí es factible, o sea, ¿sabes algo? Sí he visto, o sea, existe, por ejemplo, algo que le llaman, no es de Apple, pero lo que le llaman el iMirror o algo así. Sí es como un prototipo, pero tal cual sí, en teoría sí se puede hacer, por ejemplo, un espejo de baño pues más o menos grande en donde tenga partes táctiles y una parte donde se pueda ver como una pantalla. Exacto, sí. Sí, según yo sí se puede. Lo que más bien en algún momento se dijo, no, eso no se va a poder, se ve muy bonito, pero no se va a poder, pero creo que está en desarrollo, son estas pantallas que son translúcidas. Donde tú puedes ver, o sea, puedes ver algo, pero al mismo tiempo tiene transparencia. Sí, pero ¿no? Bueno, yo no le veo mucha utilidad. Se ven padres, pero... O realidad aumentada, creo que eso es lo más cercano que yo vería. Realidad aumentada, ya sea que lo traigas en, no sé, tus lentes, si es que utilizas gafas, o por ejemplo en los automóviles, ya sea que traigan su propia pantalla, o sobre el parabrisas, si el parabrisas se convierte en una especie de pantalla inteligente o algo así, digamos que podrías ver en vivo lo que nos aparece como realidad aumentada. Estas como las flechitas que aparecen en videojuegos como de carros, o como Grand Theft Auto, o como Need for Speed, Gran Turismo, que nos va marcando la velocidad a la que debemos ir o la dirección en la que tenemos que ir.
tenemos que ir si ponemos el Waze, por ejemplo. Waze, márcame una ruta para ir de aquí a mi trabajo. Actualmente lo vemos en los Ubers y si nosotros utilizamos la aplicación, lo vemos en el teléfono, pero con una pantalla con realidad aumentada lo podríamos ver sobre la calle. Obviamente en la pantalla, en este caso en el parabrisas o en una pantalla más grande, pero que nos vaya guiando justo como lo vemos en los videojuegos. Eso es algo que también está más o menos como en desarrollo o que se puede utilizar y está bastante cool. De hecho, a lo mejor no tanto directo en los carros, pero tanto Google Maps como la aplicación de mapas de iOS, de Apple, actualmente ya tienen opciones, no en todas las ciudades, pero que tú puedas abrir como la cámara con esas aplicaciones y te digan si estás en un área turística. En automático si detecta el edificio que estás viendo enfrente y te dice, este edificio es el edificio tal, o detecta las calles en las que estás de acuerdo a tu ubicación y te marca así de, esta es calle tal, sin que tengas que voltear a ver el letrerito en la esquina. Luego anda uno buscando cómo caramba se llama esta calle y no la encuentra. Y no tiene. No tienen, ajá. Abres la aplicación y ahí te aparece, no, pues esta calle se llama así. En alguna demostración hace un par de años creo que era de Google, en donde te ponía, no sé, por ejemplo, un animalito tipo un zorro o algo así, como si fuera tu mascotita virtual que aparece en realidad aumentada sobre la calle, y tú dices, quiero llegar caminando a tal lado, y el animalito camina, y te va, como si fuera tu guía, entonces tú lo vas siguiendo, y donde dé vuelta él en la banqueta, en la esquina, pues tienes que dar tú la vuelta, y tal cual, lo vas siguiendo hasta que te lleve a tu destino. Suena todo muy bonito, pero pues yo siento que por lo menos aquí en la Ciudad de México o en más de una de las ciudades de México, pues de pronto tú vas siguiendo al zorrito o al animalito que te vaya dando indicaciones y de pronto ¡pum! Ya no tienes teléfono. Sí. Es padre la tecnología, pero al mismo tiempo tener acceso a ese tipo de tecnología no es barato, y lo que no es barato es muy atractivo para los amantes de lo ajeno. Claro, sí. Sí, pues sí, porque uno dice, yo quiero esto de última tecnología, pero pues, para que te lo quiten, precisamente por eso fue lo que dije, para ya no estar sacando mi celular, creo que necesito el smartwatch. A mí la verdad es que sí, también fue uno de los grandes motivos por los cuales empecé a usar el smartwatch, porque luego vas, no sé, en el metro, en el metrobús súper atascado, suena tu teléfono y pues de entrada para saber quién es, tienes que sacar el teléfono y ver la pantalla. Y con el reloj, ahí nada más volteas tantito y ya ves quién te está llamando. Puedes incluso contestar desde el teléfono. No sería lo ideal porque pues todos van a escuchar tu llamada. Pero si traes audífonos, por ejemplo en el combo audífonos con el reloj, desde el reloj ves quién te está llamando y ya puedes contestar desde el reloj y tomas la llamada en los audífonos sin tener que sacar el teléfono. Sí, yo soy, mira, por ejemplo, yo soy mucho de quitarme la mochila. Porque me molesta espero que nadie que nos escuche haga esto, y si lo hacen amigos, de veras, piénsenlo, no sean así. No se pongan la mochila en las espaldas, en los camiones, en el metrobús. Estorba. Entonces yo sí me la quito y la traigo cargando de la telaza que tiene la mochila, ¿no? Muchas veces voy agarrándome del tubo y voy agarrando la mochila y no puedo contestar, entonces sería mucho más fácil nada más levantar tantito la mochila y contestar, pero pues nada más me tardé como 10 años en darme cuenta que eso podía pasar. Pero bueno, o los mensajes, nunca es tarde, ¿no? Nunca es tarde. Te llega un WhatsApp o lo que sea, volteas a ver el reloj y ok, ya me llegó tal mensaje. Sobre todo si es algo que podría ser urgente. Cuando nada más es un sticker, pues es como de órale va. Chido. Pero qué tal que es un vas en el camino y te llega un mensaje que dice, hoy cerraron el trabajo, que te regreses a tu casa. Lo ves en el momento chido, ya te regresas. Pero qué tal que lo ves hasta que te sales del metro ya 5 minutos de llegar a la oficina y dices, maldita sea. Sí, una vez sí me pasó que sí, no me mandaron mensaje hasta eso, pero llegué al trabajo y estaba cerrado todo y yo dije, pues estará en trabajo interno, era un 10 de mayo y estarán cerrados, ¿no? Cerraron a puertas, están trabajando a puerta cerrada, toque y toque. Entonces me comuniqué con un compañero y dijeron, no, es que el jefe dijo que nos iba a dar, eso fue hace mucho, ahora ya trabajan hasta sábados, domingos, desgraciados. Sí, claro. Sí, pero eso fue hace mucho y dijo, no, el jefe dijo que se tomaran el día y como entonces no iba a haber asistentes y como no esto y la recepcionista y aquello, pues que nos daba el día todo así, ¿por qué no me avisan?
pero bueno, aunque mí hubiera sí. traído, sí, aunque hubiera traído smartwatch, no me hubiera Sí, enterado. no, ahí sí no te hubieras escapado. Malditos. Bueno, pues ahí está la tecnología del futuro de los supersónicos. Algunas cosas, pues sí, ya nos están tocando vivirlas. Otras, creo que como dices tú, lo dijiste al principio, vamos más o menos para allá. O sea, creo que hay gente que está trabajando para que muchas de estas cosas que se ven ahí existan de una manera u otra. Porque precisamente es gente que creció con ello y que le gustaría verlo, ¿no? Le gustaría poder subirse a un carro volador, tener un robot, en fin, ¿no? Entonces, pues sí, los supersónicos nos gustaba un poco, mucho, pero también tenían estas partes de ciencia ficción que mucho nos gustaba, así es que, bueno, pues ojalá les haya gustado este episodio donde comentamos un montón de cosas. Y sobre todo los supersónicos, pero por ahí de Hanna-Barbera, de doblaje, de tecnología. Y hoy sí estuvo muy, muy completo. Y la verdad es que yo te agradezco mucho que hayas venido a hablar un poquito de estos personajes y sobre todo porque también sé que te gusta esto de la tecnología, así es que pues algún día vamos a seguir hablando de todas estas cosas que ahora ya encontramos y que mucha gente como yo que hasta años después se enteran de, uy, para eso sirve, uy, mira, pero es nuevo, ¿verdad? No, ya existe. Mucho jujuy. Sí. Bueno, pues para los viejitos, escuchen de la ciencia de la ficción, aquí se van a enterar de lo más reciente en tecnología, ¿cómo no? Próximamente en la revista para sus hogares. Yo te agradezco a ti muchísimo una vez más la invitación de poder estar acá platicando contigo. Más allá de que estamos haciendo obviamente el programa, pues también platicar entre cuates que la pandemia no nos ha permitido reunirnos tanto como nos hubiera gustado, pero estos ratos son bastante divertidos. Muchas gracias, amigo. Oye, ¿dónde te encontramos? ¿Qué andas haciendo? Pues ahorita en el poderoso podcast Comicase que grabamos casi todos los miércoles, y digo casi porque esta semana no grabamos, pero todos los miércoles, si quieren ver la grabación en vivo, los miércoles por ahí de las 9:30 de la noche, 9 usualmente Jorge Tobalín trata de ser puntual, por ahí de las 9 de la noche en las redes de Comicase, en Facebook, en Twitch y creo que en YouTube también. Y también grabamos obviamente programas para la Covacha. En donde estoy ahorita, digamos, como de planta, es en el de videojuegos. Por lo menos en el de las noticias, que es las ñoñoticias gamer, los martes a las 8:30. O probablemente vayamos a recorrer un poquito el horario a las 9:30, porque se nos van a juntar programas, porque hacemos las covacharlas, que son sobre series de televisión que estrenan capítulos semanales. Y por alguna razón, como vieron que funcionaba, todas las plataformas van a estrenar algo en los próximos días. Entonces, por ahí en las covacharlas va a haber covacharla de House of the Dragon, spin-off precuela de Game of Thrones de HBO. Vamos a tener de Rings of Power, que es esta como precuela o la historia antes del Señor de los Anillos de Prime Video. También vamos a tener de, obviamente, She-Hulk, que es la nueva serie de Marvel. Vamos a tener de Andor, que es la nueva serie de Star Wars. Lo que se vaya presentando. Todo van a cubrir. Ajá, entonces de tantos programas, yo no voy a estar en todas, o sea, hasta el momento había participado en prácticamente todas las covacharlas, pero como ahora justamente son muchas, una cosa es, por una parte es el tiempo de poder participar en todas, y sabemos que no tenemos los mismos horarios. Por ahí están las gemelas españolas que dependemos para que puedan participar, necesitamos hacer el programa más temprano, pero si es más temprano, hay personas, por ejemplo, como yo, que por mi horario de trabajo no puedo estar en esa hora en la que ellas pueden estar presentes en las covacharlas. Entonces, pues más bien ahora nos vamos a repartir y a integrar a personas nuevas para estas diferentes covacharlas. En las redes, ya saben, de la Covacha. En Twitter estamos como MX La Covacha y Facebook es La Covacha en Facebook sí. En Facebook es MX La Covacha. Lo que pasa es que en Twitter éramos La Covacha MX, pero el señor Twitter dijo, contaron un chiste muy pelado o algo así y nos quitaron la cuenta choncha. Entonces ahora somos también en Twitter MX La Covacha, en Twitch como La Covacha MX también, igual en YouTube como La Covacha MX, que ahí son los canales a través de los cuales nos pueden ver para las covacharlas. Están lo que decía de las ñoñoticias gamer, aparte hay ñoñoticias normales, los cómics de la semana,
la covacha anime, están los rucazos que hablan de cosas de rucos. De cosas, sí. O sea, 1000 cosas. No en todas participo yo porque me encantaría, pero no tengo tanto tiempo. Pero sí participo en varios de ahí. Y por supuesto, en Twitter principalmente y en Instagram me encuentran como @skywaco. Si quieren ahí cotorrear, platicar conmigo, preguntarme de cosas que a lo mejor les pueda informar. No soy experto en nada, pero tengo mucha información sobre datos inútiles que a lo mejor a ustedes les pueden ser útiles. Ahí es donde nos encontramos y pues ya, that's it, es todo. Es correcto, como el dato de Super que lo diste el día pasado domingo, entonces por eso nos enteramos que era muy probablemente que haya nacido ese día don George Jetson. Y comentar que tanto Comicase como los programas de la Covacha, si no nos pueden ver en vivo, tienen repeticiones en diferentes canales y también en versiones de podcast, ya sea en Spotify, bueno, todos los sitios finos. Spotify y los demás, Amazon Music, bueno, Google todos Podcast, los demás los encuentran, así es que no hay pretexto para que no puedan escuchar a Waco y a la gente que ya conocen ustedes por acá, Jorgito que han dado, Beto que es uno de los habituales, pues ahí los pueden escuchar ustedes. Te agradezco otra vez y pues ¿qué te parece si nos vamos con un poco de musiquita? Precisamente anduve viendo qué había en esos entonces cuando se estrenaba los Supersónicos y me encontré con un disco que ya va a cumplir 60 años el próximo octubre. Los Beach Boys. ¿Te gustan los Beach Boys? Sí, cómo no. Bueno, pues nos vamos. De los Beach Boys? Surfing Safari, que le dio precisamente nombre al primer disco de los Beach Boys, pues, para irnos alegres y surfeando con esta onda californiana. Muy Hanna-Barbera esa música. Sí, también por eso lo pensé y la puse. Y bueno, pues espero que les haya gustado este episodio. Amigos, ya saben que nos encontramos en todos también los sitios finos de podcasting. Por ahí búsquenos si nos quieren dejar algún comentario. En Twitter, en la cajita de iVoox, ahí estamos, en Facebook, ya sea en la publicación de los episodios o si lo quieren por inbox también, déjenos algún comentario. Yo soy Héctor McCoy y les agradezco que nos hayan escuchado. Vámonos, Guaquito. Vámonos a bailar. A surfear también. Sí. Adiós. Bye. Let's go surfing now, everybody's learning how. Come on a safari with me. Come on a safari with me. Early in the morning we'll be starting out. Some honeys will be coming along. We're loading up our woody with our boards inside and heading out singing our song. Come on baby, wait and see. Yes, I'm gonna take you surfing with me. Run along, surf baby, wait and see. Yeah, I'm gonna take you surfing with me. Let's go surfing now, everybody's learning how. Come on a safari with me. Come on a safari. Huntington and Malibu, they're shooting the pier. In Rincon, they're walking the nose. We're going on safari to the islands this year, so if you're coming, get ready to go. Come on baby, wait and see. Yes, I'm gonna take you surfing with me. Come on baby, wait and see. Yeah, I'm gonna take you surfing with me. Let's go surfing now, everybody's learning how. Come on a safari with me. Come on a safari. They're angling in Laguna and Sarasoo. They're kicking out in Doheny too. I tell you, surfing's running wild, it's getting bigger every day, from Hawaii to the shores of Peru. Come on, baby, wait and see. Yes, I'm gonna take you surfing with me. Hold on, good baby, wait and see. Yes, I'm gonna take you surfing with me. Let's go surfing now,